En Juan capítulo 8, versículo 46, dice la Biblia: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Verso 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Oiga, qué terrible acusación, hermano. Estaban acusando al Señor Jesucristo de ser endemoniado y de ser samaritano. El hecho de ser samaritano no era tanto un problema para el Señor Jesucristo. Ya lo vamos a ver ahí, verso 50. Verso 49. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. ¿Quién buscaba la gloria de Jesús? Dice: hay quien busca mi gloria y la juzga. Dios. Dios buscaba glorificar a Jesús, hermano. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos llena de bendición. En esta hora venimos delante de un manantial fresco a aprender de ti, Señor. Te pedimos que tú, como raudal de aguas, puedas llenar y saciar nuestro ser en esta hora con tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios siempre ha recompensado la fe de sus hijos. Siempre. Hermanos, creerle a Dios, creer en Dios, no es creer al vacío ni perder tiempo. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y cuando uno honra a Dios, Dios lo honra a uno. Hermanos, eso es una realidad bíblica. Cuando uno va al libro de Hebreos capítulo 11, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 39, vamos para allá para que usted lo pueda ver. Mire cómo Dios honra a sus hijos, hermano. ¿Cuántos hijos de Dios dicen amén? Hay poquitos, más o menos. La mitad es hijo de Dios y la otra mitad. Cuidado, hermano, ¿ah? Mire versículo 32, Hebreos 11, 32. Dice: ¿y qué más digo? ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Verso 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Eso no es para nosotros. No estoy pasando lista por si acaso, hermano, ¿ah? Eso no es para nosotros. Eso sucedió a los cristianos del primer siglo. Cómo eran atormentados, maltratados, angustiados. Hoy todos estamos aquí con un semblante que rebosa de alegría y de felicidad, porque en nuestro país no hay persecución, ¿verdad? Acá cualquier hipócrita puede ser cristiano, hermano. Lleva una Biblia bajo el brazo, sigue siendo igual de pecador y dice que es cristiano. Así está llena nuestras iglesias de gente que no es salva. Gloria a Dios por la persecución, porque la persecución comienza a limpiar la iglesia de los que no son verdaderos hijos de Dios. Pero miren lo que dice allí, versículo 38. De los cuales el mundo no era digno. Oiga, esos hombres eran tan santos que el mundo no era digno de tener a esos hombres. Ahora miren lo que dice allí: errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, verso 39, ¿está conmigo ahí?
Y todos estos hombres del capítulo 11, que se hace una larga lista desde Abel hasta los últimos santos del Antiguo Testamento, dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Tuvieron fe y esa fe es un buen testimonio para nosotros. Y murieron sin haber alcanzado lo que Dios les había prometido a ellos. ¿Por qué? Verso 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sabe por qué Dios no les dio lo que ellos esperaban? Porque Dios quería que estos santos del Antiguo Testamento reciban las mismas bendiciones que nosotros vamos a recibir en el Nuevo Testamento. Para que ellos no sean perfeccionados, completados, llenos, aparte de lo que nosotros vamos a ser llenos. Hermanos, Dios honró la fe de sus siervos. Por eso es que Dios nos insta luego, el escritor, Dios a través del escritor nos insta en el capítulo 12 de Hebreos, ahí nomás, viendo esa gran nube de testigos, o sea, teniendo a todos los santos, teniendo a Moisés, teniendo a David, teniendo a Abraham. Allá, hermano, es como si nosotros estuviéramos corriendo una carrera y tenemos a todos los santos del Antiguo Testamento echándonos porras para que lleguemos hasta el final de la meta. Hermano, usted y yo no corremos solos, porque tenemos a grandes hombres de Dios alrededor nuestro en el cielo, echándonos porra. Vaya, mijo, corre para adelante, sigue adelante, no te canses, y si te caes te levantas y sigue, pero tienes que llegar a la meta. Y tenemos a santos hombres de Dios y tenemos a ángeles como espectadores. ¿Y sabe quién es nuestro entrenador? ¿Sabe quién es nuestro entrenador en esta carrera? No, hermano, no es Marcarián. Algunos ilusionados con Marcarián que llegamos al mundial, no llegamos ni a las semifinales, hermano. Algunos emocionados que es el último, ¿cómo se llama este? ¿Qué está? El de la Gareca. No, Gareca no es, hermano. ¿Sabe quién es nuestro entrenador en esta carrera? Jesucristo el Señor. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, corran con paciencia, poniendo la mirada en Jesús, porque Él es el que inició la fe y Él es el que la va a consumar. Amén. Por eso nuestros ojos, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Él es el que está más interesado en que acabemos esta carrera. Hermanos, Dios honra la fe de sus hijos. Dios iba a honrar al Señor Jesús porque estaban levantando falso testimonio contra Él. Porque los judíos comenzaron a hablar contra Él, diciéndole cosas ofensivas. Hermanos, por eso Cristo dice, yo no me glorío, yo no voy a defenderme. Hay alguien que va a buscar mi gloria y Él va a juzgar. Hermanos, cuando se levanta contra nosotros acusaciones, falso testimonio, porque una cosa es que hablen de ti o que hablen de mí diciendo la verdad. ¿Verdad? ¿Es correcto? Si de usted y de mí hablan diciendo algo que es verdad, hermano, tendríamos que tener una cara de vergüenza de salir y mostrarnos, porque seríamos hipócritas. Pero si de usted y de mí hablan cosas que no son verdad, usted y yo tenemos que salir con la frente bien en alto como hijos de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice de manera clara, porque si ellos, los paganos, hablan de vosotros mintiendo, sufren de vosotros, sufren ustedes por causa de ellos, y ellos hablan de vosotros mintiendo, siéntanse dignos de llevar la cruz de Jesús. Pero ¿qué pasa si de usted y de mí hablan cosas que son verdad? Hermano, qué triste es que haya creyentes que tienen en su barrio, en su familia, gente que hablan cosas que es verdad de nosotros y cosas malas que son de nosotros. El cristiano, el hijo de Dios, tiene que vivir como un hijo de Dios. Amén. Tiene que andar como hijo de Dios. Hermanos, por eso Jesucristo cuando continúa este debate, porque este debate de Jesús con los judíos no viene de aquí, viene desde versículos anteriores. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo cuando habla acerca de algo que nadie podía refutar.
Nadie podía refutar. ¿Y cuál es eso? Su impecabilidad. Esa es una doctrina bíblica, la impecabilidad de Jesucristo. Nadie puede decir que Cristo haya pecado. Amén. Jesús no pecó, Él fue perfecto, Él fue santo en toda su manera de andar. Versículo 46 dice la Biblia, que es palabra de Dios: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Jesucristo dice: ¿quién de ustedes me va a redarguir de pecado? ¿Quién de ustedes va a decirme a mí que yo he pecado? ¿Quién? Hermanos, el Señor Jesucristo era santo en toda su manera de andar. Él no pecó. Miren lo que dice la palabra de Dios en Lucas 1:35. El ángel le dice a María: el Espíritu Santo te cubrirá y la sombra del Altísimo vendrá sobre ti, y el santo ser que nacerá, santo ser. ¿Cómo le llama a Cristo? Santo ser. Esa es la diferencia de todos nosotros. Porque todos nosotros, hermanos, nacemos ya falladitos de fábrica, ¿sí o no? En el libro de Génesis capítulo 8, versículo 24, la Biblia dice que el pensamiento de nuestro corazón es malo desde nuestra niñez. Amén. Nacemos así falladitos. ¿Quién te enseñó a renegar? Nadie. Solito vino fallado de fábrica y así actúas. Y cuando mamá no te da algo, ¿usted viste esos niños, hermano, cuando no le dan celular? Se ponen como el exorcista, ¿no? ¡Ah! Y gritan, y patean, y jalan, y golpean. Hermano, no se le debe dar celular a los niños. Hay papás que hasta le compran tablet a los niños. No, para que juegue un rato. Diario se echan hasta media hora, 1 hora, 2 horas, hermano. No, que si no, no me deja hacer mis cosas. Los papás y las mamás de antes no tenían tablets, no tenían celulares, no tenían ni siquiera lavadoras, ni microondas, y sus hijos les dejaban hacer las cosas. Ay, pastor, no agarre carne. No, estoy diciendo lo que es la verdad, hermano. Ahora, si usted no tiene la firmeza de criar a sus hijos en el temor de Dios, si usted no tiene la firmeza de hacer que sus hijos le obedezcan a usted, pues póngase a orar, arregle su vida con el Señor y arregle su hogar y ponga las cosas como tienen que ser. Amén. Haga las cosas como tienen que hacerlas, hermano. Porque ¿cómo es posible que los papás, hayan niños que siquiera le hablan a los padres, le andan así nomás, le hacen así con el dedo, y los papás como súbditos andan entregándole a los niños todo lo que ellos quieren? Hermano, a nuestros hijos hay que enseñarles que si algo quieren, que se lo ganen trabajando. Amén. Porque esa es nuestra realidad, esa es nuestra vida. Las cosas no se obtienen porque abren la boca. Hay que trabajar, hay que ganarse, hermano, la comida de cada día. Por eso, hermanos, la Biblia dice que el santo ser que nacería. Oiga, usted se imagina tener un hijo como Jesús, ¿verdad? Que nunca le haya hecho berrinche, hermano. Todo educadito, de repente como gatito, y ahora ve el Señor de chiquito, ¿no? Porque hay niños que nacen así, ¿no? Cuando lloran, como gatitos, hermano, ¿verdad? Y viene la mamá, ya le da su leche, tranquilito. Hay niños que son así, pero hay otros niños que no, y termina ya tan felices y después de nuevo. Sucede a veces por el mismo carácter, pero usted se imagina tener un niño o tener 4 o 5 hijos como Jesús, tranquilitos, que se portaban bien, que obedecían en todo. Hermanos, niños ejemplos. Pastor, nuestros hijos pueden ser como Cristo si tú le enseñas la Biblia, sí. Amén. Si nosotros le enseñamos la Biblia, nuestros hijos pueden llegar a ser como el Señor Jesús, porque eso es la meta, que usted y yo, que nuestros hijos, que nuestra familia sea como Jesucristo el Señor. Esa es nuestra meta. Hermanos, por eso la Biblia dice: el santo ser que nacerá. Nadie podía decir que Cristo había pecado. En el libro de Mateo 22:15, la Biblia dice que sus enemigos se acercaron al Señor para atraparlo. Querían cogerle en algo que dijera mal, algo que hablara mal, algo que mintiera, o de repente una mala palabra que saliera de su boca, o de repente una blasfemia, una injuria. Pero Jesús nunca mintió. Nunca mintió.
de su boca nunca salió algo malo. En Juan capítulo 8, versículo 29, Jesucristo dice, porque yo hago siempre lo que agrada al Padre. Él no dijo, yo hago eventualmente lo que agrada al Padre. No como tú y como yo, que a veces decimos, yo hago lo que agrada a Dios en 90%, pero cada 10% me voy desbandando haciendo lo que se me da la gana. No. Cristo siempre dijo, yo hago lo que agrada al Padre. Siempre, siempre. En todo momento el Señor agradaba a Dios. Juan capítulo 15, versículo 10. Dice la Biblia que Cristo guardaba los mandamientos de su Padre. Cristo guardaba los mandamientos de su Padre y no se desviaba ni a la derecha ni a la izquierda. Él andaba en el camino en el que Dios le había demandado que vaya, que camine para agradar al único Dios verdadero. Y él andaba bajo el camino de Dios, bajo los mandamientos de Dios. Por eso el Señor también, hermanos, cumplía la ley. Él tuvo que cumplir la ley para que nosotros seamos libres de la ley. En el libro de Mateo capítulo 27, versículo 24, usted ya sabe que el mismo Pilatos tuvo que lavarse las manos cuando a Jesús lo acusaron y pidieron que se le entregue al Señor a la muerte. ¿Usted recuerda el pasaje? Entonces Pilato tuvo que lavarse las manos y tuvo que decirle al pueblo, yo soy inocente de la sangre de este justo. Justo. Él era santo, él era, como en hebreo se llama tzadik. Tzadik significa recto, que no está torcido, que él está derecho, que él está enderezado. Eso significa justo en hebreo. De la sangre de este inocente, de este justo, el que nunca ha hecho pecado, ni se halló pecado en su boca, nunca hizo engaño. Hermanos, Cristo era un hombre santo. Por eso Jesús, con toda autoridad, le dijo a los judíos, ustedes no me pueden redarguir a mí de pecado. Ustedes no me pueden decir a mí que yo he pecado. Hermanos, hasta la esposa de Pilatos, ¿usted recuerda? Dice que fue atormentada toda la noche con sueños porque iban a matar a un inocente. Y fue y le dijo a Pilatos que no vaya a matar a ese inocente. Hermanos, la gente sabía que Cristo era inocente. La gente sabía que Cristo era puro. El apóstol Pablo reconoce el estado de impecabilidad del Señor Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 2, mire lo que dice ahí. Todo con su Biblia, hermano. Usted ya sabe, si alguien no tiene Biblia, acérquese, compártale la palabra de Dios. Al que esté al lado, mira, si alguien no tiene Biblia, comparte la palabra de Dios. En 2 de Corintios 5, verso 21, mire lo que dice la Biblia, hermano. 1 de Corintios 5, 21. Al que no conoció, pecado. Al que no conoció, pecado. Él no supo qué cosa era pecar. Dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo reconoce el estado de impecabilidad. Cristo era un ser impecable. Él no podía pecar. No podía pecar. No digo que no pecó, porque no pecó. Yo digo que él no podía pecar. En su ser no había ni un ápice de interés por el pecado. Hay gente que dice, no, pastor, es que yo pequé porque el diablo se me metió. Ándale echándole la culpa al diablo. Porque hay gente que le anda echando la culpa al diablo de todo, ¿verdad? Ay, perdóname, te insulté, pero es que el diablo se metió en mi lengua. Ay, y eso sucede hasta con los homicidas, ¿no? Se van al juez y le dicen, ay, juez, yo no he querido matarle. El diablo me dijo, coge el cuchillo y mátalo. Y el diablo se metió en mi mano y lo comencé a cuchillar. Y le andan echando la culpa al diablo. No seas irresponsable de andar echándole la culpa al diablo. El diablo puede armar
artimañas, el diablo puede crear una circunstancia para ponerte en tentación, pero el único que va a decidir caer o no caer eres tú y soy yo. Amén. Podemos ser tentados por el diablo, pero no vamos a ser obligados por el diablo a pecar. Pecar es una decisión que nosotros vamos a tomar. Por eso dice Santiago en el libro de Santiago 1, versículo 25 y 26. Santiago, dice la Biblia, que de nuestra propia concupiscencia, de nosotros mismos sale el deseo de pecado. No le andes echando la culpa al diablo. Amén. Además el diablo ya está juzgado. Y por último dice 1 Corintios 6 que nosotros vamos a juzgar al diablo. Amén. A todos los ángeles vamos a juzgar. Y ahí ya cuando juzguemos al diablo y cuando juzguemos a los ángeles, ahí desquítate con el diablo. Ahí le vas a decir, ya ves diablo, ¿por qué me pusiste esa circunstancia? ¿Por qué me hiciste esto? Ya ves, ahora con ganas te vamos a echar al lago de fuego. Y ahí nos vamos a desquitar. Pero ahorita no te vengas a desquitar y hacerte el irresponsable diciendo de que toda la culpa la tiene el diablo y que tú eres un santo hijo de Dios. Eso es falso. La Biblia nunca dice que el diablo se nos mete para pecar. Amén. Pues seamos responsables. Porque si el diablo se metiera para pecar, al final pues todos nos iríamos al cielo, ¿verdad? Todos nos iríamos al cielo y el diablo bien condenado está. Pero ¿por qué Dios condena? Porque la decisión es personal. Porque tenemos decisión personal de agradar o de desagradar a Dios. Amén. Hermanos, Cristo era un ser impecable. Él no podía pecar. ¿Por qué? Porque en su ser, en su genética, en la forma como estaba constituida la persona de Cristo, que es una forma, se le llama eso unión hipostática. Unión hipostática. O sea, la unión de Dios, completamente Dios, en un ser completamente humano. Pastor, eso no me cabe en la cabeza. A mí tampoco, pero es lo que dice la palabra de Dios. Se acabó. Porque hay gente que dice, no, es que hay que estudiarlo mejor, porque si eso no calza con nuestra razón, entonces uno, o Cristo era Dios y no era hombre, o era hombre y no era Dios. Pero no puede ser Dios y hombre a la vez, porque eso no calza en la razón. Hermano, y dime tú cuándo Dios ha hecho algo que calce en tu razón. Dime tú si es lógico abrir el mar rojo en dos. O sea que tú te vas por acá. Mira, tú ni la sequía de la vuelta puedes andar abriendo. No vas a decir que es lógico que se ande abriendo el mar rojo a cada rato. ¿Sí me entiende, hermano? O sea, las cosas que Dios hace, hermano, que un grupo de personas dando alrededor a una ciudad amurallada, gritando fuertemente, tumbaron las murallas solamente con sus gritos. Eso no es lógico, pero Dios lo puede hacer. Amén. Hermanos, no podemos esperar que Dios haga cosas lógicas en nuestra mente. Por eso, si Dios se hizo hombre y de repente no es incompatible con tus cables y tus cables neurocelulares se han chamuscado porque no entienden ni siquiera la Trinidad. Yo tampoco lo entiendo, pero lo creo porque está en la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, no hay por qué complicarse con estas doctrinas que son claves en la vida cristiana. Porque nada de lo que Dios hace, tal vez podamos decir que sea lógico, porque detrás de todo hay un Dios sobrenatural que dice que trasciende. Mira, ni siquiera la paz de Dios la puedes calcular con tu mente. Porque dice la Biblia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ni siquiera la paz de Dios puedes comprender. Quieres encontrarle la lógica a la Trinidad. Por favor, hermano. Ni siquiera la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y sabe por qué sobrepasa todo entendimiento? Hermano, la vez pasada estaba con un hermano que me decía, pastor, mañana tengo que pagar mi casa, 1,800 soles. Tengo que pagar mi carro, 1,500 soles. Tengo que pagar esta situación a la SUNAT de más de 300 soles. Y lo miraba y me comentaba, y tengo solamente 24 horas, pastor. Ah, mire, hermano, sí he trabajado duro, le he dado duro este mes, pero solamente tengo 200 soles. Hermano, no le creo, de verdad. Sí, pastor, pero ya el Señor proveerá.
Yo digo, ¿cómo una persona que está en esa situación, ¿verdad? Hermano, puede tener tanta paz teniendo 24 horas de vida. No sé si me entiende. Hermanos, Dios honra a los que le honran. Amén. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo he conocido hermanos que están con cáncer terminal, están para morir, están con una enfermedad para morir. Y tú los miras felices, los miras tranquilos. ¿Cómo anda la gente del mundo? No, me voy a morir. Y se agarran de la sábana y andan gritando, no me quiero morir, no me lleve, ya vino la pelona, ¡ay! Y andan gritando. Pero el Hijo de Dios no, hermano. Amén. El Hijo de Dios sabe que si va a morir, descansa en Dios. Y uno lo mira, ay Señor, míralo al hermano, qué paz tiene. Le quedan 2 semanas de vida y mírale la paz que tiene. Hermano, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Amén. Las cosas que Dios hace no son lógicas, pero van más allá de nuestro entendimiento. El apóstol Pedro enseñó la impecabilidad de Cristo en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 22. Mire lo que dice la Biblia. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 22. Dice la Biblia, el cual, hablando de Cristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado, ni tampoco mintió. No había manera de decir que Cristo había hecho algo que desagrade a Dios. 1 de Pedro 2:22, ahí está. Cristo había agradado a Dios en todo. En 1 de Juan capítulo 3, este es otro apóstol que confirma la impecabilidad de Cristo. 1 de Juan capítulo 3, 1 de Juan 3, versículo 5. Mire lo que dice, y sabéis que Él apareció, hablando de Jesús, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. No hay pecado en Jesús. Amén. No hay pecado. No hay pecado. Hermanos, Hebreos es uno de los textos que más explica el estado de impecabilidad del Señor Jesucristo. Él no podía pecar porque era Dios hombre. Si Él pecaba como hombre, dejaba de ser Dios. ¿Y cómo Dios va a dejar de ser Dios? Esto es imposible, hermano. Es imposible. Dios no puede dejar de ser Dios, porque si no, no sería Dios, pues, hermano. ¿Sí me entiende? Es como la gente en la universidad que agarra y te dice, no, que yo no creo en Dios porque yo soy muy inteligente. O sea, que creen que son inteligentes porque no creen en Dios, ¿no? Dice, no, es que este libro que tú tienes ahí es un libro hecho de muchos mitos antiguos. Mira, antes de que tú hables de la Biblia, ponte a leer la Biblia. Porque yo no me puedo poner a juzgar los 7 enseños de la realidad peruana si es que yo no lo he leído. ¿Sí me entiende? O sea, yo no puedo ponerme a juzgar el Corán si ni siquiera sé qué cosa es el Corán. Entonces no me vengas tú a decirme que tú vas a venir a juzgar la Biblia cuando ni siquiera has leído la Biblia. Amén. Entonces los profesores de universidades, no, que eso está lleno de mitos. Un día me topé con uno que era catedrático de la San Marcos. Y yo le comencé a predicar el evangelio y me dijo, no, yo no creo en ese libro que ha sido hecho por los hombres. ¿Y cuando has visto que los caballos escriban? Tienen que escribir los hombres. No, pero es que está lleno de fábulas y de mitos. Dígame cuántas veces usted lo ha leído. Bueno, no lo he leído, pero por cultura general. No, dígame cuántas veces lo ha leído usted. Porque yo le puedo decir que yo lo he leído más de 10 veces de Génesis a Apocalipsis. ¿Y sabe qué? No le he encontrado ni un solo error. Me quedó mirando. Yo le dije, ¿y sabe qué? ¿Sabe cuántos autores han escrito la Biblia? 40 autores en un espacio de 1600 años. Y con distintas culturas y con distinto pensamiento, con distinta forma de ver, con distinta circunstancia cultural, en 3 idiomas distintos, tuvieron un solo tema que apuntaba a la persona de Jesús. Dígame usted, ¿cómo es lógico que un libro de 1600 años, con 40 autores en distintas regiones, en 3 idiomas, escriban de un solo tema? Ese es un libro sobrenatural. ¿Sabes lo que me dijo ese profesor de la San Marcos, catedrático de San Marcos? Yo conozco mi tema y tú conoces el tuyo. Entonces le dije, la próxima no se ponga a hablar de lo que no conoce. Hermanos, así la gente agarra y comienza a hablar de lo que no sabe. Por eso, cuando uno habla de la Biblia, tiene que saber lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque hay profesores que dicen, no, que la Biblia es puro cuento, puro mito. La Biblia no es mito, no es cuento.
¿Sabe por qué la gente no quiere creer a la Biblia? ¿Sabe por qué? No es por causa de la razón. Ese es un pretexto absurdo. No, porque yo he conocido gente que dice, perdona, pero en mi inteligencia superior, yo no puedo creer que se haya hecho un barco tan grande para meter animales. Yo no creo eso. Y a veces da ganas de decir, ¿y tú te hubieras entrado? Porque la gente no entró, hermano. ¿Quiénes entraron? Los animales. Pero la gente que razonó no entró. No, es que yo no creo eso. Es que usan la historia. Yo no puedo creer que una serpiente hable. Yo tampoco creo que las serpientes hablen. O tú me vas a decir que llegas a tu casa y tu firulais te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en el día? No, hermano, los serpientes no hablan. Los animales no hablan. ¿Y entonces por qué la Biblia dice que ese animal habló? Pero Satanás sí habla, Satanás sí tiene poder. No sé si me deja entender. Pero yo no creo en lo que no veo. ¿Ves el amor? No. ¿Y cómo crees en el amor? Entonces es absurdo creer los postulados de la pseudociencia hoy en día, hermano. Es absurdo. Entonces la gente, ahora, ¿sabe por qué no quieren creer? Ellos se escudan de que no creen en que Noé, no creen en la serpiente. No. ¿Sabe lo que a ellos le duelen? Lo que a ellos les duele es lo que la Biblia dice, que los borrachos, los adúlteros, los sinvergüenzas, los estafadores, los mentirosos, no entrarán al reino de Dios. Entonces, estos profesores, no es que no crean en el arca, porque puede haber evidencia, no es que no creen que la serpiente habla, no, eso es el pretexto. Ellos no quieren dejar de ser adúlteros, porque ellos tienen 2, 3 mujeres, porque andan engañando a su mujer con otra. Ellos quieren seguir siendo borrachos, ellos quieren seguir siendo mentirosos. Por eso, como la Biblia no solo te dice eso, sino que la Biblia también te dice tu pecado, por eso no quiere creer la palabra de Dios. Amén. Esa es la única razón, hermano. Entonces, para escudar, o tú crees que un profesor de la universidad te va a decir, no, es que yo no creo en la Biblia porque soy adúltero y me gusta tener 4 mujeres. ¿Eso te dice? No, te lo va a decir, te va a decir que no cree que la serpiente hable. Hubo un profesor de la universidad que llegó un pastor y comenzó a compartir el evangelio, pero a la par comenzó a dar pruebas de por qué la Biblia era una herramienta real, actual para nosotros hoy. Y ese catedrático se acercó al pastor y ¿sabe lo que le dijo? Señor pastor, yo respeto todo lo que usted dice y hoy me ha convencido que la Biblia es real. Hoy me ha convencido de que no tengo argumentos. ¿Y sabe y por qué no se convierte a Jesús? ¿Por qué no viene el Señor? Porque tengo más de 30 años diciéndole a mis alumnos que la Biblia y la religión es un cuento. ¿Cómo voy a cambiar ahora? No voy a cambiar. ¿Sabe por qué no se entregó a Cristo? No por falta de argumentos. No se entregó a Cristo por orgullo. Entonces la gente, hermano, no me venga a mí a decir que no hay argumentos. ¿Sabe lo que decía Santo Tomás de Aquino? Para el que quiere creer tengo muchos argumentos, pero para el que no quiere creer no hay ni uno solo. Amén. La Biblia es palabra de Dios. Y mire lo que dice el libro de Hebreos, hermano. Libro de Hebreos, capítulo 4. Y mire cómo habla acerca de esta realidad. Cristo era Dios hombre. Cristo era Dios hombre. Si Cristo pecaba, Él dejaba de ser Dios. Y Dios no puede dejar de ser Dios. Porque si Dios deja de ser Dios, no es Dios, pues hermano, Dios es eterno. Es como esa gente que dice, te voy a hacer una pregunta muy astuta. ¿Quién creó a Dios? Y con eso dicen, ya lo agarré, ya lo cogí. Él no tiene argumentos. Y el cristiano se desespera. ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Pues te voy a dar la respuesta, mira. ¿Sabes quién creó a Dios? Nadie. Nadie. Porque para que tú creas que alguien creó a Dios, tú tendrías que creer que Dios no es eterno. El hecho de ser Dios indica que es eterno. Y si es eterno, no puede haber sido creado. Amén. Así que no trate de buscar ese argumento absurdo. Ahora mire lo que dice ahí. Mire lo que dice ahí Hebreos capítulo 4 versículo 15. ¿Está conmigo en la Biblia, hermano? Dice, vamos a leerlo todo juntos, ¿ya? 2, 3. Porque no tenemos
sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, conforme a nosotros, pero sin pecado. Pregunta: ¿Cristo fue tentado en todo? ¿O no? Sí, pastor, porque ahí dice, pero entiende lo que dice. Hay que interpretar lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, una hermana, Una hermana que tiene sus hijos pequeños y que cuando llega la hermana y mira a sus hijos pequeños que han cogido los fideos y han tirado todos los fideos por la casa y toda la harina la han tirado y se han embadurnado todo de mantequilla. En ese momento, los que somos papás, ¿somos tentados o no? ¿A qué? A renegar, a gritar, a sacar el Shrek que tenemos dentro, ¿no? ¿No? Somos tentados. Lo correcto es que no caigamos. Ay, pastor, pero me ando deslizando. Ten cuidado, no hagas sandboard con el pecado. Ten cuidado. Pero hermano, da rabia si gana de decir, ay, si no fueras mi hijo, si no fueras su hijo, gloria a Dios que es tu hijo, porque si no, yo lo hubieras estrangulado. Pero hermano, imagínense, los padres somos tentados a eso. ¿Cristo fue tentado en eso? Póngase a pensar, ¿fue tentado Cristo en eso o no? No, porque no tuvo hijos. ¿Sí me entiende? Usted se sube al colectivo o se va para allá, saca sus 2,50 soles y le dicen son 3 soles. Oiga, señor, yo siempre pago 2,50. Esa es la clásica, ¿no? Yo siempre tomo esta línea y siempre me dejan a 2,50, señor. Son 3 soles, señor. Pero por favor, No. Y te pones a discutir y somos tentados a querer ganar, ¿sí o no? Cristo fue tentado en discutir con el que hace el colectivo. No, porque en su época no había ni carros. No sé si me dejo entender. Cuando la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, no significa que Él pasó las mismas tentaciones que tú y yo. Te voy a explicar de esta manera, simple. Cuando Eva fue tentada en el huerto del Edén, fue tentado en las mismas vías de tentación que nosotros. Y vio la mujer los deseos de los ojos, que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, y seréis como Dios, la vanagloria de la vida. Hay 3 vías por las que nosotros somos tentados: los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestra carne y la vanagloria de la vida. Eso dice 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan 2 dice que esos son las 3 vías de tentación. Todos somos tentados por lo que nuestros ojos ven, todos somos tentados por lo que nuestra carne quiere, todos somos tentados por querer tener gloria vana en la vida. ¿Sí me entiende? Cristo también fue tentado en todo. En todas esas vías como lo fue tentado Eva. Cristo fue tentado con los deseos de los ojos porque Satanás le dijo, échate y verás que los ángeles bajan y te van a rescatar, ¿sí o no? Los deseos de los ojos. Di esta piedra que se convierte en pan. Los deseos de la carne. Si todos estos reinos te daré, si postrado me adorares, le dijo Satanás. La vanagloria de la vida. O sea, las mismas 3 vías de tentación en Eva, las mismas 3 vías de tentación en usted y en mí, las mismas 3 vías tuvo Cristo. Por eso dice que fue tentado en todo, en las mismas vías que nosotros, pero Él no tuvo pecado. Amén. O sea, fue tentado con los deseos de los ojos, fue tentado con la vanagloria de la vida, fue tentado con deseos de la carne, pero no pecó. Entonces, hermanos, por eso dice que fue tentado en todo. Y la palabra griega, pero sin pecado, indica de que en Él no había ni un ápice de pecado. Por eso versículo 16 es para nosotros,
hermanos, en Hebreos 4:16, es un gozo leer el versículo 16. Dice ahí, acerquémonos pues. La razón por la que Cristo no pecó nunca fue para que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo no pecó nunca para que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de Dios. Amén. Termino con esto, hermano. Versículo 48. Pastor, se le va la hora. Espérate, no te desesperes. A mí no se me va la hora, de repente a ti, a mí no. Mira lo que dice Juan. Aparte que la palabra de Dios está buena, hermano, esta mañana. Nos estamos gozando con la palabra de Dios. Ahora mire lo que dice allí. Versículo 48. Mire cómo acusaron al Señor. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Le acusaron de ser samaritano porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Ya había conflicto desde la época de Nehemías entre samaritanos y judíos. Así que acusaron al Señor de ser samaritano porque querían que sea su enemigo. Y es más, la palabra Shomrom, que se traduce como samaritano, Shomrom en hebreo, también era el nombre de un demonio que tenía autoridad entre los samaritanos. Así que la palabra Shomrom podía significar samaritano, pero también podía significar el nombre de un demonio. Y no es extraño porque a Jesús ya lo habían acusado de que por Belcebú, príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. ¿Sí me entiende, hermano? Por eso comenzaron a decirle, tú eres samaritano, Shomrom, pero también tienes al demonio Shomrom dentro de ti. Tienes a ese demonio y por ese demonio tú estás que haces grandes milagros. Ahora, Jesucristo no contestó el hecho de ser samaritano o no. Claro que no era samaritano, él era judío. Pero a él no le importó tanto la diferencia racial que hacían los judíos. A él le importó la acusación de estar endemoniado. Y esa fue la única acusación que Cristo respondió. Y por eso dice el versículo número 49. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Y ustedes me deshonran a mí, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. ¿Quién buscaba la gloria de Jesús? Dios Padre. ¿Quién buscaba honrar a Cristo? Dios Padre. Hermanos, Dios sabe recompensar a sus hijos. Amén. Jesucristo no iba a perder el tiempo tratando de defenderse de esa falsa acusación. Hermanos, cuando hablen cosas falsas de nosotros, no busquemos defendernos. Dejemos la venganza para aquel que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dijo Jehová el Señor. Cuando hablen de ti, cuando hablen de mí, hermanos, no busquemos defendernos. Dejemos a aquel que todo lo conoce, aquel que realmente sabe nuestro corazón, que haga venganza de nosotros. ¿Sabe qué significa venganza? Justicia. Dios es justo. Por eso nosotros no podemos vengarnos, porque todos somos injustos. Si el único justo es Dios, el único que puede hacer justicia, el único que puede vengar es Dios. Amén. Por eso dice la Biblia en el Salmo 18:24. Salmo 18:24, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. ¿Qué está diciendo el salmista? Yo no pequé y Dios me va a recompensar. Jesús podía decir lo mismo, yo no he hecho nada malo, Dios busca mi gloria y Él me va a honrar. Hermanos, cuando la gente hable de nosotros, cuando la gente nos acuse a nosotros, de nuevo te digo, falsamente, no seas tan hipócrita de decir, ay, es que yo no soy chismoso, es que yo no soy murmurador, es que yo no soy adúltero, yo no soy, no hagas eso, si al final sabes que sí lo eres. ¿Sí me entiende, hermano? No hagas eso, no. Dios sabe. Pero si realmente en nuestro corazón no hay pecado y estamos ciertos delante de Dios, Dios nos va a honrar, hermano.
Entonces no importa qué hablan de ti, qué dicen de ti. Hay cristianos flacuchentos que se andan desanimando, ¿no? Ay, pero de mí hablan en la iglesia. Ay, pero a mí me tratan mal en la iglesia. Nadie me saluda en la iglesia. Ay, hermano, yo te entiendo. Y más que todos aquí, yo les entiendo a ustedes, hermano. Porque hasta tú rajas de mí, hermano. ¿Verdad? También hablas mal de mí. Pero yo no te escucho, pero ya, se supone, hermano, ¿no? Y también andan echando. Eso sucede conmigo como pastor, sucede con los líderes. ¿Y usted los ve a los líderes desanimados? Usted ve a los líderes, ay, ya no voy, pastor, mejor me quedo porque de mí hablan. ¿Usted ve a los líderes así? ¿Usted me ve a mí así? ¿Y sabe por qué, hermano? Porque a mí me importa lo que Dios opina de mí. O sea, yo no puedo vivir una vida cristiana haciendo una fiesta de lástima. ¿Me entienden o no? ¿Eso quiere decir que toda la vida viene? Ay, hermano, ¿y por qué viene así? ¿Está que le duele el estómago? No, pastor, sino que yo no quiero que la gente hable de mí. Ya, los hermanos son así, los hermanos son asá. Oye, es verdad, somos malos. Somos malos. Todavía tenemos pecado en nuestra vida. Pero ¿sabes una cosa? Tú no puedes ser tan cobarde de no usar la Biblia para confrontar el pecado. Amén. Eso no puede ser tan cobarde. Si tú sabes que de ti hablaron, si tú sabes que de ti te dijeron, te vas con la palabra de Dios. Hermano, quiero hablar con usted. Tome asiento un momento. Es que yo no me quiero ganar problemas. No, yo no estoy hablando si te quieres ganar problemas. Yo te estoy diciendo que hagas lo que dice la Biblia. Amén. Se aprende a solucionar. Hermano, toma asiento, quiero hablar con usted un momentito. Y va con la palabra de Dios. Y quiero que aclaremos esto. Yo me enteré de esto, yo supe de esto, el hermano dijo esto, quiero saber qué pasó. Y aprenda a solucionar. En vez de estar quedándose en su casa diciendo no quiero congregar porque todo el mundo me trata mal. Hay gente que dice, yo me voy de la iglesia porque en la iglesia hay mucho hipócrita. Ah, yo no sabía que en el mundo había mucha gente honesta. No sé si me está entendiendo. O sea, te vas de la iglesia porque hay mucho hipócrita. Pues te vas al mundo donde todos son honestos, ¿no? No seas hipócrita, pues. No seas mentiroso. ¿Sabes lo que tú eres? Tú eres un cristiano flacuchento. Eso es lo que eres. Porque los cristianos tenemos que ser como esa bicicleta para todo terreno. Amén. Para todo terreno. Y si hablaron mal de ti, sigues al Señor. Porque tu compromiso es con Cristo, no con el ser humano. Y si tienes que corregir algo, vas con amor y con la palabra de Dios a corregir lo que está mal. Pero aprendamos a convivir, hermanos. Amén. Y no vivamos en la fiesta de lástima. Ay, que me tratan mal. ¿Ah? Eso desanima, hermano. Por eso dice la Biblia, de Cristo hablaron, le llamaron endemoniado. Y tú lo ves a Cristo. Ay, Señor, vamos a predicar. Le decía Pedro, no, Pedro, es que la gente me mira mal. Es que la gente no quiere hablar conmigo, Pedro. ¿Tú lo ves al Señor así? No, hermano, el Señor se levantaba. Vamos a predicar. Pero Señor, de ti hablan. ¿Y qué hablan? Van a seguir hablando. Bueno o malo, igual van a hablar. Vamos. Porque el Señor hacía lo que agradaba a Dios. Porque el Señor sabía que su testimonio iba a ser exaltado al final. Hermano, pueden hablar muchas cosas de nosotros, pero no vivamos de fiesta de lástima. Vivamos confiados de que Dios honra a los que le honran. Amén. Vamos a orar.